Te bendiga. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo. Bueno, seguimos en su casa de oración. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar una vez más en su casa de oración. Hoy domingo, Día del Señor. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el día en que nuestro Señor resucitó, ese primer día de la semana. Bien, espero que haya sido de bendición esta semana para ustedes, a pesar de la lucha y las dificultades. Bien, seguimos con nuestra serie Doctrinas de la Gracia, una introducción a la teología reformada. La semana pasada comenzamos a ver el capítulo que habla acerca de la depravación total o corrupción radical. Gracias. O corrupción radical. Vimos 5 versículos donde nuestro Señor habló acerca de la corrupción que hay en el ser humano, que también llamamos la corrupción radical de la humanidad, puesto que el problema del hombre está de raíz, desde su corazón. Tocamos texto como aquel donde nuestro Señor Jesucristo dijo que lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino lo que sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todas estas cosas del fondo del corazón salen y contaminan al hombre. Lo que está diciendo nuestro Señor es que el problema del hombre no es lo externo, sino lo interno. O sea, el problema del hombre está en él mismo. No hay que echarle la culpa a nadie, como hacen los psicólogos, ¿no? Que el hombre se porta así porque es su entorno que lo obligó a ser así. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos el individuo. Eso es un concepto de la psicología que lamentablemente se ha metido también en el cristianismo, ¿no? Echarle la culpa a cualquier cosa menos a reconocer que las fallas están en nosotros. Y el día de hoy, como dijimos la clase pasada, vamos a tocar el punto de la incapacidad o inhabilidad en el hombre, que es una inhabilidad total. Entonces vamos a ver hoy la inhabilidad en el ser humano. La inhabilidad total. Ya vamos a definir a qué nos referimos con inhabilidad. Para ello vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, que fue uno de los versículos que tocamos la semana pasada, el domingo pasado. Juan 6, 44. El contexto de este pasaje fue la alimentación de los 5,000 al día siguiente, ¿no? Dice Juan 6, 44, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el versículo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En los círculos de los hermanos de la acera del frente, ellos cuando leen este pasaje, ellos dicen que el pasaje se refiere a los judíos, porque Jesús ciertamente en este momento está hablando con judíos, se está dirigiendo a una audiencia judía. Y ellos dicen que eso era para ellos, ¿no? Para buscar la manera de desvirtuar lo que dice el pasaje, lo que dice una lectura natural del texto, y decir, no, que eso era para ellos. Pero Jesús al final dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Está dando una promesa de resurrección. Cuando a alguien, usted le está explicando ese texto y le quiera salir con un argumento distinto, pregúntele cuál es la promesa de Jesús. Que en este caso es la resurrección. ¿Por qué hacemos énfasis en la promesa? Porque hay solamente 2 resurrecciones y una de ellas es para vida. Solamente hay 2 resurrecciones y una es para vida. En este caso Jesucristo está hablando de la resurrección para vida. No hay 2 resurrecciones para vida. O sea, no hay una resurrección para el pueblo judío y una para los gentiles. Es una sola. Entonces Jesucristo está universalizando este pasaje. Y lo que está diciendo es lo que él dijo, no es lo que quiso decir. Ninguno puede venir, ninguno quiere decir ni uno solo. No es una negación total. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, una condición, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Esta palabra trajere significa arrastrar de una manera literal o figurativa. O sea, lo que Jesucristo está diciendo aquí, que si el Padre no lo arrastra de una manera figurativa hacia Cristo, esa persona no viene a Cristo. Palabras muy certeras de nuestro Señor Jesucristo. Arrastrar. Hay otro pasaje en las Escrituras donde aparece la palabra arrastrar, que es en Hechos 16-19, donde el contexto aquí es cuando Pablo está en la ciudad de Filipos. Él estaba enseñando por varios días y estaba una muchacha que tenía espíritu de adivinación. No sé si recuerdan ese pasaje. Entonces ella decía, cada vez que Pablo le tocaba pasar por allí, porque era un lugar público, la muchacha salía diciendo, estos son hijos del Dios del Altísimo que vienen a traer buenas nuevas. Pero lo hacía como de una manera burlona, porque dice el texto que a Pablo le desagradó al punto de que le echó fuera al demonio. Entonces, cuando vieron, era una esclava que adivinaba, cuando vieron sus amos que ella se le había ido la capacidad que tenía para adivinar y que ya sus ganancias no iban a llegar más, comenzó una revuelta allí, al punto de que dice el versículo 19, pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pregunta, según el contexto de este pasaje, ¿ese traer fue voluntario o fue involuntario? Según lo que leímos en el pasaje. Ajá. Se ve que fue obligado. Obligado. Entonces, ese es un arrastrar que la persona no quiere buscar a Dios, pero Jesucristo la trae. Ojo, tengamos cuenta con esto, porque hay unos que dicen, bueno, que Dios nos hace creer obligado. No. Él nos atrae, nos renueva, nos regenera y voluntariamente nosotros le decimos sí a Cristo. Antes no podemos decirle sí. O sea, después que Dios hace esa obra de regeneración, de nuevo nacimiento, nosotros voluntariamente, de nuestro corazón, de nuestro ser, le decimos sí a Cristo. Pero antes no le decimos que sí. Ya vamos a ver por qué. Entonces, como ya vimos en este pasaje, la palabra arrastrar significa traer contra la voluntad. Que es lo que vemos en este pasaje. Y es lo que nuestro Señor Jesús dijo también en Juan 6:44, porque no hay quien busque a Dios. Esa es la razón por la que Dios atrae a las personas, porque no hay quien le busque a Él. Entonces, como ya vimos en la semana pasada, 5 pasajes donde Jesús habló sobre la corrupción radical. Uno de ellos fue Mateo 15:17, que ya lo citamos, donde hablaban de la comida. Lucas 11:13, que hablaba de las dádivas, donde dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y explicamos que nosotros no somos personas buenas que eventualmente hacemos cosas malas. Al contrario, somos personas malas que eventualmente hacemos cosas buenas. Jesucristo lo dijo, vosotros siendo malos, recargando esa corrupción radical. Juan 3, versículos 3, 6 al 19, donde habló del nuevo nacimiento, el versículo 19 es clave porque dice que está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, el resultado de esa maldad que hay en el hombre es que las obras son malas y por eso ama más las tinieblas que la luz. Vimos Juan 5:40, que el hombre no quiere venir a Cristo para tener vida. Y Juan 6:44 que acabamos de leer. Bien. ¿Qué es la inhabilidad total? O la incapacidad total también se le llama. El doctor Miguel Núñez, en su libro Enseñanzas que transformaron al mundo, hablando de la inhabilidad total, él dice lo siguiente, y cito, cuando hablamos de la inhabilidad del hombre, nos referimos a la incapacidad que tiene el ser humano de buscar a Dios y de encontrar en él salvación. Dicho de otra forma, el hombre tiene una inclinación innata y natural hacia el pecado que hace que él no quiera buscar a Dios, porque la idea misma de ese Dios no le es atractiva y en algunos casos incluso es repulsiva. Entonces, esa es la inhabilidad total, es esa incapacidad que tiene el ser humano de buscar a Dios en los términos que él establece, términos de santidad. Y no lo busca porque la idea de ese Dios no le es atractiva. O sea, como dirían por allí, no vende. Esa imagen de Dios no vende. Y por eso no lo quiere buscar. Entonces, aunque los hombres puedan aparentemente
ser movidos a buscar a Dios, y algunos dicen que bueno, que tienen le gustan las cosas de Dios y todo aquello, en realidad no lo hacen con los fines correctos. Siempre es buscando algún interés. Por ejemplo, ahí mismo en Juan 6:44, el día anterior Jesucristo había alimentado a una multitud de 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Al día siguiente lo fueron a buscar, pero Jesucristo les dijo: ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. No me buscan por las milagros y por las palabras que yo hice. Jesucristo se lo dijo. Esa multitud tenía una motivación incorrecta de dirigirse hacia Dios. Un interés personal. Entonces la Biblia es clara cuando dice que el hombre en su estado natural solo piensa en las cosas de la carne y se ocupa de ellas y es incapaz de entender las cosas que son del Espíritu. Vámonos a Romanos 8, 5 al 8. Y allí veremos un texto que es citado, pero que algunas veces pasa desapercibido cuando se habla de este tema. O sea, lo citan muchas veces, pero cuando hablamos de la incapacidad del hombre para buscar a Dios, como que se les olvida. Ya van a ver por qué. Romanos 8, del 5 al 8, dice de la manera siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, y si pudieran, tampoco pueden. Es lo que dice el texto. Ni tampoco pueden. Esta palabra piensa, de ahí este pasaje, significa ejercitar la mente. O sea, cuando uno está pensando en algo, está haciendo un ejercicio mental. Pero también significa entretener o tener un sentimiento u opinión. También significa estar dispuesto. O sea, cuando Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es porque están dispuestos a obrar conforme a la carne. A eso se refiere. Este mismo pasaje en la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, dice el 8. O sea, ni siquiera puede hacerlo. Una incapacidad del hombre. Si en algún caso le naciera algún deseo por Dios, eso es un deseo pasajero o enraizado en la motivación errónea. Otro texto, 1 Corintios 2:14, hablando de la incapacidad del ser humano. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pregunta, vamos a hacerle pregunta a este texto. Si el hombre en su estado natural de pecaminosidad se le predica el Evangelio, ¿cuál es su reacción al Evangelio? Cuando se le predica el Evangelio verdadero, claro está. ¿Cómo lo ve él? ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Cómo ve el hombre las cosas que son de Dios? ¿Ah? Estamos locos, sí. Ok, las cosas de Dios son locura. Las cosas de Dios son locura. ¿Cómo es posible que un hombre santo y puro muera por los pecadores? Eso es una de las cosas que son locuras. De hecho, los musulmanes dicen: ¿cómo es posible que un inocente haya muerto por un culpable? Porque no le entiende. O sea, es una locura para ellos. Y para el hombre natural en sí, es una locura. Entonces, el hombre natural, aquí significa el hombre que es de los sentidos, de que es animado. O sea, cuando habla del hombre natural, está hablando del hombre en su sentido primario, básico, tal cual es. Pero también quiere decir animal, natural, sensual. O sea, es un hombre que se mueve por los sentidos físicos, psicológicos. Eso es un hombre natural. El hombre en su sentido. Cuando habla de la palabra percibir, significa recibir. Ahora, locura, en este pasaje,
Cuando dice que le son locura, esa palabra significa bobería, absurdo. O sea, cuando leemos el pasaje de esta manera, a la luz de estos conceptos, podemos decir que el hombre en sus sentidos, las cosas que son del espíritu le son una bobería. Y no las puede entender, no las pueden conocer, no las puede saber, porque se han de discernir, o sea, escudriñar, investigar, interrogar de una manera espiritualmente. O sea, el hombre en su plano terrenal no puede entender las cosas de Dios, ni las va a entender, porque le son una locura, una bobería. Entonces no es algo físico, en lo físico no se puede entender al hombre. Perdón, el hombre no puede entender a Dios en el plano físico, en su plano natural. Diga, hermano, dije. Ahí donde se activa la pata. ¿Perdón? Ajá. Ahí donde se activa. Que tiene que arrastrarlo para que pueda entender y pueda vivir eso. Y una vez que es arrastrado, ya las cosas de Dios no le parecen una bobería, sino que como dice Romanos 1, 16, 17, es poder de Dios para salvación. Ya no ve la cruz como una bobería, sino como el poder que o el medio por el acto a través del cual es salvado. Es muy distinto. De hecho, predicar de la cruz en el primer siglo, en los tiempos de Pablo, era un absurdo total. No voy a entrar en detalles, pero era algo vergonzoso decir que tu Dios había sido crucificado, en resumidas cuentas. Y él dice que es poder de Dios para salvación. Por eso que él dice en este pasaje que las cosas de Dios al hombre natural le parecen una locura, le parecen un absurdo a la luz de ese contexto. Entonces, tanto en Romanos como en Corintios, Pablo declara que el hombre natural, en su estado caído, actúa conforme a su naturaleza, ya que no puede hacer otra cosa y así no puede agradar a Dios. Pregunta hasta acá, antes de pasar al siguiente comentario. ¿Comentarios? Bien, entonces estos pasajes dejan muy claro que hay una incapacidad en el ser humano para acercarse a Dios en los términos que Dios exige, para no hacer de Dios una religión, sino una relación directa con el Padre, con Dios. Pero mientras Pablo dice esto, de que la mente carnal es enemiga de Dios y de que para el hombre las cosas de Dios son una locura, le son una bobería, le son un absurdo, hay gente que dice que el hombre natural está, o sea, que a pesar de que está incapacitado para entender el evangelio, los que son adversarios de la teología reformada dicen que el hombre puede acercarse a Dios, o sea, puede entender el evangelio. Por ejemplo, hay un conocido, bueno, hay un teólogo llamado Dave Hunt, que él tuvo un debate con un reformado llamado James White, que ya murió, por cierto, donde estaban hablando justamente de eso, del calvinismo, del arminianismo. Fíjate lo que dice Dave Hunt, y ustedes me van a decir si contradice a Pablo o no. Dice: no hay un solo versículo en la Biblia que presente la idea radical del calvinismo de que el pecador es incapaz de creer en el mismo evangelio que le ofrece perdón y salvación, y sin embargo es condenado por Dios por no creer. De hecho, como veremos, la Biblia declara lo contrario. Él está diciendo unas cosas allí, pero fíjese la frase inicial: no hay un solo versículo en la Biblia que presente la idea radical del calvinismo de que el hombre es incapaz de creer en el evangelio. Pregunta, ¿qué acabamos de leer? Ninguno vamos a aceptar, ninguno vamos a creer. Ahora dejado entonces todo eso como estamos. Claro, es que es así. Fíjese, hay algo que yo he visto cada vez que leo escritos, documentos, cuando quieren refutar la teología reformada, citan los pasajes que nosotros citamos, pero cuando tocan refutarlo, no tocan esos pasajes, sino se van a otros pasajes. Y para no levantar polvo. Pero ¿sabes qué hacen con eso? Poner la Biblia a pelear entre ellas mismas. Ponen un pasaje contra el otro. Cuando yo voy a refutar una idea, yo me voy al pasaje que presenta mi oponente. No voy a buscar a otro. Porque eso sería poner a la Biblia a pelear. Casi en la mayoría de los casos lo he visto. Juan 6:44 dice que nadie puede venir al Padre si a Cristo, si el Padre no la trae. Pero te citan otros pasajes donde aparentemente el hombre sí busca a Dios.
Bien, hay una negación de los pasajes que claramente hablan de que el hombre, en este caso, es incapacitado para buscar a Dios. Y es la idea de Daihon. Él dice, no hay un solo versículo en la Biblia que presente la idea radical del calvinismo de que el pecador es incapaz de creer él mismo el Evangelio. Pero ya leímos Romanos 8, 5 al 8 y primera de Corintios 2, 14, que contradicen a Daihon. Ok. ¿Comentarios? Dice, aunque en ocasiones el hombre pueda simpatizar con las cosas de Dios y su evangelio, su acercamiento será egoísta o conforme a la carne. Ejemplo, la alimentación de los 5,000. En Juan 6:24, creo que lo tenemos aquí cerca, vamos a leer allá. Juan 6:24. Vamos a leer qué le quiso decir Jesús, o qué les dijo Jesús a esa gente que se acercaba a él, pero con las motivaciones equivocadas. Juan 6:24 a 26 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Jesucristo le dijo, ustedes no me buscan a mí como el Padre desea que me busque, sino porque tienen un interés de por medio. O sea, el hombre aparentemente hace cosas que le agradan a Dios, que se acerca a Dios, pero siempre hay un interés de por medio. Y ese interés nace de su corazón corrupto. Nada más. Fíjese, esa palabra que dice Jesús allí, saciaste, dice dar forraje. Es uno de los significados. Es decir, darse un atracón. Hablando de saciarse, darse un atracón, o sea, atragantarse. Ni comida. Jesucristo le dijo, ustedes me buscan porque ayer comieron y se atragantaron. Uy, palabra fuerte. Y cuando decían pues, así diríamos en nuestro contexto. Así diríamos en nuestro contexto. Usted me busca porque, bueno, eso significa, usted me busca porque ayer se atragantaron, le dijo Jesús. Entonces Jesús le dijo que no entendían el mensaje del evangelio porque estaban incapacitados por su condición. Jesús hizo 3 poderosas afirmaciones que personas como Daihon parece que ignorar, les pasan por alto, no la quieren tocar, y que muestran que el pecador es incapaz de venir por sí mismo a Dios. Allí mismo en Juan 6, vamos a el versículo 36 al 37, dice de la siguiente manera, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Una afirmación. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En el versículo 44 que ya leímos, dice, ninguno puede venir a mí. O sea, todo lo que el Padre le da, vendrá a Cristo, pero a la vez, ninguno puede venir a Él. El versículo 64, dice 64 al 65, dice de la siguiente manera, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesucristo sabía que algunos no creían en Él, pero no creían como Dios o como proveedor. No creían en Él como Dios. Y dice la frase que se resalta aquí es que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esa palabra ninguno, como ya le decía hace unos minutos, ni siquiera uno, sea hombre, mujer o cosa. Nadie, ninguno, nada. O sea, cero. ¿Y el cero qué es? No vale nada. Entonces, esa palabra dado, o allí dado, cuando dice Jesús que ninguno puede venir a Él si no le fuere dado por el Padre, significa conceder, significa entregar, significa ofrecer.
O sea que nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo concede. Hay un pasaje parecido a este en Filipenses 1:29 que dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Este pasaje nos dice que para creer en Cristo es una concesión, una entrega que nos hace el Padre. 1:29. 1:29, concedido. Significa conceder como favor. Eso es lo que significa conceder. Bien. En Juan 8:34 al 36 se halla otro ejemplo de que el hombre no puede venir a Jesús para salvación, ya que es esclavo del pecado. Vamos a buscar allí. Juan 8:34 al 36. Otro pasaje que no les gusta tocar a los que nos adversan. Dice de la siguiente manera. 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay algo que quienes están en contra de la teología reformada dicen que el hombre, o sea, cuando decimos que Cristo atrae o el Padre atrae a las personas a Cristo, entonces que el hombre es una marioneta. Pero se olvidan del hecho de que el hombre sin Cristo es un esclavo del pecado. Entonces, el hombre sin Cristo o con Cristo le pertenece a alguien. El asunto es quién mueve los hilos de esa persona. O sea, supongamos, siguiéndole el juego de que somos marionetas, ¿quién mueve los hilos? ¿Satanás o Dios? Porque parten de la premisa de que el hombre es libre, pero el hombre es esclavo del pecado. Está incapacitado. Y son palabras de Jesucristo. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Esa palabra, practicar o hace, significa practicar, significa procurar, significa producir, trabajar. O sea que Jesucristo está diciendo que el que practica, procura, produce, actúa, causa pecado, es esclavo de eso que practica. Es esclavo. ¿Ah? Claro, ya sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, ya sabiendo que ya conoce, porque yo había puesto que hay de esos 5.000 personas que iban a ir a por la comida, pero ahí había parte que se metieron con Cristo eso. O todos no estaban de acuerdo. El pasaje al final dice que Jesús se quedó con los 12 discípulos. Que es cuando les dice Pedro, o sea, el maestro se les dirige a ellos y les dice: ustedes también se quieren ir. Y es cuando Pedro les dice: ¿a quién iremos si solamente tienes palabra de vida eterna? Es en ese contexto. O sea, al final Jesucristo se quedó con los 12. Y sacó a Judas. De hecho, ese pasaje de Juan 6 es donde Jesucristo habla y pone a Judas aparte. Ahí en ese pasaje. Hace la excepción de su discípulo. Vamos a ver si, aquí que estamos cerca, ¿no? Vamos a ver si lo alcanzamos a leer. Ajá. El versículo 66 de Juan 6 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, al final del día de esa charla que tuvo Jesús con los 5.000, se quedó con sus discípulos nada más. Y Judas era un diablo, como dijo. Al final se quedó él con solo. Ok, entonces, en Juan 6, 8, 43, volvemos a capítulo 8. Juan 8, sí, 43 al 46, dice: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Y este como dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Esa palabra poder significa ser capaz o posible. Significa también tener poder, ser capaz de hacer algo. Jesucristo está diciendo, ustedes no pueden, no me entendéis, porque no podéis, no son capaces, no pueden hacer posible, no tienen poder para entender. Y la palabra escuchar significa oír en varios sentidos, pero significa también entender, obedecer. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, ustedes no pueden escuchar porque no tienen esa capacidad de entender y de obedecer. Jesús declara que el hombre es esclavo del pecado y que solo por él pueden ser libres sin convertirse en sus discípulos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Claro como el cristal, como el agua del Guaire. El pasaje declara que la razón por la cual no podían escuchar a Jesús en su estado de esclavitud. Si no podían escuchar sus palabras, entonces, ¿cómo podían creer para ser salvos? Una pregunta. Juan capítulo 10, vámonos allá. En Juan 10, 14 al 16 hay otro ejemplo de la incapacidad del hombre natural para escuchar las palabras de Jesús y querer seguirlo. Vamos a leerlo. Juan 10, 14 al 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas que dice allí que son de otro redil son el pueblo gentil. Está hablando en ese momento a sus nacionales, a sus paisanos judíos, pero también dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también voy a traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Digo esto porque este es uno de los textos que dicen los mormones y otros grupos religiosos que Jesucristo estaba hablando de que él vino al continente americano después que resucitó. ¿Han oído esa historia? Eso dicen ellos, que Jesucristo después de resucitar vino al continente americano y le predicó a los indios. Entonces ellos dicen que esas son las otras ovejas. Es una teoría. Nada que la Biblia establezca. Ahora, el contexto de Juan 10, donde Jesús dice que ese buen pastor se encuentra alineado o va asociado a Ezequiel 34. Vamos a ir allí. Ezequiel 34, profeta del Antiguo Testamento. Profeta de la cautividad. Aquí está hablando de que el Dios va a ser el pastor. Vamos a leer el 11 y después saltamos al 22 hasta el 25. Dice Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea que cuando Jesucristo dice que Él es el buen pastor, está declarando que Él es Dios. Porque dice el pasaje, he aquí, dice Jehová el Señor, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Un texto que habla, o sea que Juan 10 es un texto que habla de la divinidad de Jesús también. Porque el pasaje de Ezequiel 34:11 dice que Jehová el Señor va a buscar sus ovejas. Y si vamos al 22 hasta el 25, leemos lo siguiente. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios a mi siervo David, partícipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré mi pacto con ellos y quitaré de la tierra las fieras, y estableceré mi pacto
de paz con ellos, dice el versículo 25. Entonces, Juan 10, a la luz de este contexto, nos dice tres cosas. La primera, Jesús es el Mesías prometido a David, que es lo que acabamos de leer en Ezequiel 34:11. Segundo, Jesús es el buen pastor que daría su vida por las ovejas que el Padre le dio a salvar. Y tercero, nadie puede recibir su mensaje ni seguirlo a no ser que sea una oveja del Padre. Jesucristo le dijo, más adelante, ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. ¿Puede decir algo, Manuel? En la calle todavía bastante. Eso sí, verdad. De eso se trata, puedo entender. No simplemente ya de ahorita, que se montó una marca De los judíos. O de América. de América. Ajá. No, no. Están en todo el universo global. Eso. Sí. Y hay que salir. Evangelizar es otra cosa. Evangelizar para decir eso, porque simplemente el Señor es el que lo sabe. Ya nosotros estamos ya sabemos que estamos ahí, pero hace falta también el Señor que utilice a uno para salir a buscar. Amén, así es. Esa es una, pues. Y la otra, ahí también encaja lo de arrastre, ¿verdad? Exactamente, él las atrae. Claro. Fíjate como dice Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, él dice el 27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero fíjate como dice el 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, una incapacidad total de parte de los judíos. Entonces, finalmente, en Juan 17, para ir cerrando, Jesús intercede por sus ovejas. Vamos a ir allí. Esta es la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17. Y aquí hay unas palabras, unas frases de Jesús que, bueno, siempre van a buscarle la vuelta, hermano. Cuando ustedes le citan un pasaje a alguien que le quiere llevar la contraria en la teología de la teología reformada, siempre le van a dar la vuelta a estos pasajes. Una lectura natural del texto te está diciendo lo que Jesús está queriendo decir. No lo está poniendo en clave, no está hablando en misterio, no está hablando en parábolas, en alguna oración que él hace intercediendo por sus discípulos, por sus ovejas. Fíjense como dice el 6, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. La frase que se resalta aquí, a los hombres que del mundo me diste, me los diste. Versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. A los hombres que del mundo me diste. Dice, ok. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto Judas. Y da la razón, para que la escritura se cumpliese. Me salté el 8. El 8 dice, porque las palabras que me diste les he hablado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ok. Ajá. Dice el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y finalmente el versículo 24, que dice, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La frase resaltante aquí, aquellos que me has dado. Entonces, sin lugar a dudas, en Juan 17, Jesús no ora por el universo o por todos los hombres. Todos los hombres. Incluso excluye a Judas como un hijo de la salvación, porque lo nombra el hijo de perdición. Judas está incluido allí. Pregúntate acá, comentarios.
mismo orando, precisamente, de acuerdo con lo que tú estás diciendo. De repente le pedían oración de acompañarse. Cuando yo empecé la oración, yo decía, si está en tu plan de salvación, porque a veces oramos por personas, No vemos resultados positivos. También quería hacerle como pregunta que si todo esto tiene que ver con la siembra, con el sembrador. Sí, la parábola del sembrador, la que cae en buena tierra. Hay 4 tipos de terreno, solamente uno es productivo. Y Jesucristo cuando explica la parábola dice que ellos son los hijos del reino. Iba a decir algo por acá. Lo que acaba de decir la oración. Ayer yo le decía a mi esposa, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de la oración. Si los hermanos que nos adversan fueran conscientes o, ¿cómo se llama? Congruentes, ¿no? Sería la palabra. O que practicaran lo que aprenden o lo que dicen creer, cuando ellos oran por una persona que es inconversa, deberían orar de la siguiente manera, ¿no? Deberían, digo, ¿no? Si realmente creen en lo que afirman, deberían decirle, Señor, te pido por plano, pero no te pido que viole su libre albedrío, que Él se decida por ti, que cuando Él le nazca decir, venir a ti, tú lo salves. Porque ellos exaltan mucho el libre albedrío. Ya hemos visto que el hombre es incapacitado, ¿no? Pero ellos exaltan mucho el libre albedrío. Si ellos si realmente creyeran eso, orarían de esa manera. Pero ¿qué sucede? Todo cristiano, cuando ora por la salvación de alguien, es un reformado. ¿Sabe por qué? ¿Cómo ora una persona cuando ora por la salvación de alguien? Te acabo de decir algo. La mayoría de las veces uno ora y dice, Señor, te pido por esa persona, que tu Espíritu Santo se le revele a Cristo en ti, para que no vea una locura, para que no vea una bobería en Cristo. Padre, ten misericordia de esa persona, tráelo a tus caminos. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, todo cristiano, cuando ora, es reformado. Cuando actúa, es arminiano. Pero todo cristiano, cuando ora por la salvación de alguien, mira, como dice el pastor Winston Medina, no hay alguien más calvinista que un cristiano cuando ora por la salvación de alguien. Allí se le olvida que el libre albedrío, se le olvida de que el hombre puede venir a Cristo por sí solo. Ahí se le olvida todo eso. Entonces, esa es la oración que Dios contesta. La oración que es conforme a su voluntad. Y también hay que tomar en cuenta, como dice 1 Juan, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si está en los planes de Dios que esa persona venga a Cristo, va a venir tarde o temprano. Esa es la forma correcta de orar por alguien. O sea, si fuesen realmente llevaran a cabo lo que creen, orarían de esa manera. O sea, de que Dios no tenga que intervenir su libre albedrío, que ellos vengan cuando Dios les dé la gana. Porque es así. Cuando Dios le nazca, le plazca por allí, que tenga un tiempito para Dios, que estén aburridos. Bueno, ahí sí vengo a Cristo. O sea, debería ser esa oración de esa manera. Pero no. Siempre apelando al Espíritu Santo de Dios. A que Dios lo ilumine y lo atraiga. O sea que, punto para el favor de la teología reformada. Ok. Ocasionalmente vamos a tener discrepancias o diferencias doctrinalmente, pero atreverse a decir que la doctrina de la gracia son heréticas o antibíblicas y salida del mismo infierno, que son las cosas que nos dicen, es una afirmación irresponsable, pero sobre todo antibíblica. O sea, a la luz de lo que hemos visto, hay algo antibíblico que ya hemos dicho el día de hoy, con relación a la incapacidad del hombre. Hemos leído la Biblia. Hemos escuchado a nuestro Señor Jesucristo decir que nadie puede, si no le fue dado del Padre. Decir lo contrario es, uno, ignorar las Escrituras, y dos, estar empecinado en una posición que no tiene respaldo bíblico. Tiene respaldo bíblico. Ok. Ahora, un estudiante sincero de las Escrituras, sea reformado o no sea reformado, cuando vea estos pasajes, tarde o temprano va a llegar a la misma conclusión. Hay un estado en el hombre que lo incapacita, que lo imposibilita de buscar a Dios por sus propios medios. Necesita que ese Dios que él pretende buscar lo llame, para que él pueda decir sí, Señor, y pueda decirle sí a Cristo. A tarde o temprano esa es la conclusión. Cuando uno lee las Escrituras
despojándose de cualquier influencia externa y tiene una lectura natural del texto, esa es la conclusión. Entonces ahí vienen los choques y que si estoy en una iglesia que cree lo contrario, ¿qué hago? Porque ha podido leer las escrituras como tal cual están escritas. ¿Preguntas hasta acá? Pero normalmente uno, cuando tiene la persona, conozca al Señor, pues tiene como manera de hablar con esta música de Dios. No es así, sino más bien uno pedirle al Señor si está en su plan, que Él es como que se le revele a esa persona. Y a veces Sí, sí. ¿No dije? Puede tener los planes, pero no es el tiempo. También, pero están los planes. Pero claro, están los planes, pero no. Lo que nosotros no sabemos si es sí o no. Porque cuántas veces uno quisiera orar por los familiares. Yo que adolescente hice ayunos con mi familia porque todavía en ese tiempo había esperanza de que la familia cambiara de rumbo. Y ver lo contrario. Pastora. Amén. Yo el que intercede. Freddy, bueno, una conversación que tuvimos, dice que para las madres es muy fuerte, para las madres es fuerte, de repente que uno esté orando con un niño y el Señor de repente se revela que usted no está en el plan de salvación. A una madre es fuerte, Sí, sí. de que ¿cómo está yo no sé nada de esto todavía, cuando me falta mi hijo se convierte, todas esas cosas. Sí. Esa es otra cosa que a veces se procesa todo a nivel sentimental, a nivel de los sentidos. Entonces diría alguien por ahí, ¿y qué tal si mis familiares no son elegidos? Eso es ser pretencioso, primero que nada, porque nosotros no conocemos el futuro, no conocemos el corazón del hombre, solamente Jehová lo sabe, solamente Dios lo sabe. Eso es pretencioso. Uno lo que tiene que hacer es orar por la salvación y predicar el evangelio y ser el ejemplo, más nada. Eso es lo que podemos hacer en nuestra fuerza, o con la fuerza que nos da Dios, con nuestras herramientas. Pero de ahí a indagar si será o no será, eso es ser pretencioso, eso es meterse en un terreno que no nos corresponde. Eso solamente lo sabe el Padre y Cristo. Solamente lo saben ellos. Y el Espíritu Santo, que es el que en el tiempo señalado va a llegar a esa persona. Ajá. Yo cuando oro, el Señor, tenía aquí la figura de Dios, yo hablo de manera con el Señor. Me preocupa la familia, pues, porque Sí. yo sé que yo estoy aquí adentro. Sí, sí. Y orando por ellos, y me puso primera de Timoteo, me dio dame una palabra, primera de Timoteo 4:15. Y la liberación 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a Lo que te oyere. Sí. Persistir en la sana doctrina. Ahí, cuando Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, él dice, ¿dónde que está? Dice, ajá, ¿dónde está? Dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. O sea, uno no debe evitar en la medida de lo posible la contienda con mansedumbre para ser de ejemplo, por si quizás Dios les conceda a esa persona que se arrepiente. Porque es una pregunta, es como esto, ¿no? Si van a la casa mía y le preguntan a mi esposa si yo soy cristiano, ¿cuál sería la respuesta de ella? Porque nuestro entorno son los que saben si somos cristianos o no. Nuestro entorno, así no sean creyentes, ellos saben si somos cristianos o no. Entonces no debemos ser contenciosos
que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. O sea, Dios concede también el arrepentimiento. Lo que acabamos de leer, ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Bien, ¿algún comentario final para ir cerrando? Bien, para la próxima clase continuaremos, Dios mediante, con nuestra serie de las doctrinas de la gracia, introducción a la teología reformada, y vamos a continuar con este punto, con este tema de la corrupción radical, y vamos a ver, vamos a aprender, vamos a analizar qué es lo que enseña la depravación total o la corrupción radical y qué es lo que no enseña. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante. O sea, porque hay cosas que se dicen de la depravación total, de esta doctrina, de que, por ejemplo, el hombre es absolutamente depravado. No, una cosa es absoluto y otra cosa es total. Cuando hablamos de totalidad, hablamos de que todos los sentidos del hombre, todo su ser, ha sido corrompido por el pecado. Pero si habláramos de absoluto, diríamos que el hombre es tan malo como quisiera ser. ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia entre total y absoluto. Total es que todo el ser humano ha sido corrompido por la caída, por el pecado. Pero si alguien dice que es absoluto, entonces diríamos que el ser humano es tan malo como quisiera ser. Y eso es algo que por lo menos nos enseña la doctrina de la corrupción radical. ¿Entienden? La diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, Dios mediante. Bien, solamente me queda decirle, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde.